este programa Hablando con la Escritura. Un saludo para nuestra vecina Albita Gómez Ríos. Muchas bendiciones. Bueno, también a las personas que se van a conectar, por favor le pido que compartan estas enseñanzas. Compartan, y de esta manera Dios también va a dar a conocer los propósitos y el objetivo que Él tiene para cada persona. Por eso es muy importante que usted comparta estas enseñanzas. Yo creo de que en estos tiempos restantes que estamos viviendo, la mejor prioridad y la mejor alternativa para poder uno de repente está pasando por problemas, por dificultades, no hay nada mejor que escuchar la bendita palabra del Señor. La palabra cumple una función muy importante. La palabra te enseña, la palabra te instruye, la palabra te redarguye y también te corrige. La palabra te hace ver cuál es tu condición, cómo usted, hermano, amigo, vecino, cómo usted se encuentra delante de Dios. A veces nosotros pensamos o creemos que la forma como nos estamos conduciendo es correcta y no es así. Entonces, por eso que yo siempre les insto para que usted comparta estas enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, hoy quiero continuar la segunda parte y creo que vienen también la tercera y cuarta parte, como le dije el día de ayer, esta enseñanza o doctrina acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, la segunda parte. Es necesario que usted conozca esta doctrina que, por cierto, es básica, fundamental. Es una doctrina que todos deben de conocer, saber. Es una doctrina 100% bíblica, que todo está registrada, y eso es lo que voy a hacer en esta noche, sustentándolo con las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo voy a hacer de una manera tan sistemática, digámoslo así, más objetiva, para que usted se cimiente bien en la palabra. Muy bien. El día de ayer empezamos con esta doctrina del arrepentimiento a manera de repaso. Les estaba diciendo, hermano, que el arrepentimiento envuelve y nos hace saber que somos pecadores delante de la presencia del Señor. Y también, hermano, nos enseña que el arrepentimiento consiste en un abandono completo del pecado para seguir a Dios. También, hermanos, nos afirma nuestros corazones y mente para seguir al Señor. Hoy quiero hablarles, hermano, que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos. En el trayecto de mi caminar cristiano, durante estos 30 largos años, hermanos, casi una vida ya, cuando he tenido la oportunidad de predicar a mucha gente personalmente, cientos de personas, incluso a mi familia, muchos me han hecho esta pregunta: hermano Emilio, pero ¿por qué yo tengo que arrepentirme? ¿Por qué si yo no hago nada malo, no me meto con nadie, yo la verdad vivo una vida tranquila, nunca he matado, por último nunca he fumado, nunca he bebido ni siquiera una cerveza? Y no hay duda, hay gente que no practica ninguna clase de pecado, que por cierto son muy comunes. Llámese la borrachera, la fornicación, algunos son muy fieles a sus parejas, etcétera, etcétera. Y son gente, hermano, que tienen buenos principios, buenos valores, han sido muy bien formados, son respetuosos, muy educados, y también, por cierto, son personas que han podido crecer profesionalmente, económicamente. Sí, pero con todo eso no hay excusa.
¿Sabe por qué? Precisamente porque el día de ayer les estaba diciendo que para Dios todos somos pecadores. Todos, hermano. Desde que el hombre nace, desde el vientre de su madre, desde que nace ya, tiene la simiente pecaminosa de nuestros primeros padres. O sea, arrastramos, o el hombre arrastra esa simiente pecaminosa de nuestros primeros padres, Adán. Ahora, la Biblia dice que acá en la tierra no hay justo, ni aun uno. Y por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios. Aún más, la palabra de Dios dice, no hay hombre aquí en la tierra que sabiendo hacer el bien y no peque. De repente usted no es fornicario, de repente usted no es un adúltero, no es un borracho, de repente usted, hermano, nunca se ha bebido una botella de cerveza, nunca ha fumado, nunca se ha peleado, nunca de repente ha hecho mal a alguien, qué sé yo. Pero de repente es un mentiroso, de repente tiene malos pensamientos, de repente es un envidioso, de repente, hermanos, amados, amigos, está haciendo por ahí cosas ocultas en su casa. ¿Quién sabe, no? Cuando usted se va a dormir, prende la televisión y sabrá qué cosa estará viendo. O ahora, hermano, por las redes sociales, agarra su teléfono, quién sabe, de repente estará viendo hasta películas pornográficas. Y todo eso, hermano, aunque usted muestre una apariencia que es una palabra correcta, pero Dios lo está viendo lo que usted está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios ordena? ¿Por qué nosotros predicamos acerca del arrepentimiento? Porque se nos da la gana, porque salimos acaso a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, o cuando salimos a la calle, o cuando de repente en los templos hacemos culto de evangelismo o comenzamos a ministrar una enseñanza, un mensaje evangelístico, y siempre hablamos de arrepentimiento, siempre decimos tienes que arrepentirte, y a algunos hermanos les cae ya hasta pesado. Me ha pasado, se lo digo por experiencia, que cuando he ido a la calle, siempre la gente me ha dicho, segurito que viene a hablar de arrepentimiento, segurito, y algunos se incomodan. Es que, ¿sabe qué? No es que a nosotros se nos ocurre hablar de estas cosas. El arrepentimiento es un mandato, gloria a Jesús, es ordenado por Dios para todos, hermano. No solamente para un grupo de personas, no solamente para los hombres que están totalmente esclavizados en algún vicio, llámese en el alcohol, en las drogas, en la delincuencia, en el pandillaje o cualquier vicio, hermano. No, el arrepentimiento es ordenado por Dios, no por un pastor, no por alguna institución, no por algún líder religioso, no es por el Papa, ni por algún reverendo, ni por algún personaje de algún concilio cristiano evangélico, no. No es orden de él, sino de Dios. Mire, acá he considerado 3 versículos en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 30. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor. Dios hablándole a su pueblo Israel, a través de su siervo, el profeta Ezequiel. Este es un mensaje que Dios llama al arrepentimiento a Israel, hermano, porque se había apartado los caminos del Señor. Habían caído, hermano, en apostasía. Habían dejado el camino recto, el camino santo, el camino de la sabiduría, el camino de la obediencia, y lo habían dejado a Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Dios qué hace con su pueblo? Ordena o está mandando al profeta Ezequiel para que se arrepientan. Mira lo que dice:
Ezequiel 18:30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno, gloria a Jesús, según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios, ¿qué le dice? Conviértanse, porque yo voy a juzgar sus caminos. Yo lo voy a juzgar sus caminos. Conviértanse y apártense de sus malas transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O sea, cuando habla de iniquidad, está hablando de pecado. Y todo pecado trae consecuencia. Todo pecado, hermano, trae ruina. Por eso la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra cosas buenas, ¿qué va a cosechar? Cosas buenas. Si usted siembra cosas malas, va a cosechar cosas malas. ¿Por qué creen que hoy en día muchos hogares se desintegran? Por causa del pecado. Por causa bien de la esposa o del esposo que caen en adulterio. Y lamentablemente, hermano, usted está sembrando ahí, ¿qué cosa? Maldición. Es por eso que más adelante, con el tiempo, sus hijos hacen lo mismo, o bien le hacen a sus hijos. Y después usted se está lamentando, pero ¿por qué mi hija salió así? ¿Por qué mi hijo? ¿O por qué le hicieron esto a mi hijo? Es que sabe que el pecado trae ruina. El pecado trae, ¿qué cosa? Consecuencias negativas, trae dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios, ¿qué le dice a Israel? Conviértanse de su malo camino, arrepiéntanse. Y el versículo 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo Dios quiere lo mejor para el hombre. Acá nos damos cuenta qué es lo que Dios quería con su pueblo Israel: que se convirtiera de sus malos caminos, que vuelvan, que renuncien a la iniquidad. Eso es lo que Dios también quiere en estos tiempos. Dios manda a todos los hombres, está ordenando a que todos los hombres se arrepientan. Usted me dirá, bueno, siervo Emilio, pastor, pero eso fue para el pueblo de Israel. No, ahora Dios manda también a todos los hombres. 17:30 del libro de Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Hechos, capítulo 17, el versículo 30. Dice la bendita palabra del Señor así. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se da cuenta? El mensaje de Ezequiel fue directamente para el pueblo de Israel, que se arrepientan. Ahora Dios, a través de su siervo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acá incluso vemos, hermano, a un Dios misericordioso, a un Dios de oportunidad. Porque nunca Dios, hermano, determina un juicio si primeramente al hombre le advierte. Es como usted, cuando va a castigar a su hijo. Usted le está advirtiendo cuando se está portando mal. Mira, la próxima vez te va a caer, la próxima vez te voy a disciplinar, la próxima vez te voy a corregir. Usted le está advirtiendo. Pero ya cuando él, ya como se dice criollanamente, se pasa de la raya, no se somete, no se sujeta, no le obedece, a pesar de que usted le ha advertido, entonces ¿qué va a hacer? Lo va a castigar. Usted va a aplicar su metodología de disciplina o de castigo y va a aplicarlo a su hijo. Pero antes, recalco, le advirtió. Así también, mira, Dios nos dice acá,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque muchas personas, muchas hermanas, hacen las cosas por ignorancia. Por ejemplo, hay gente, hermano, que cree que Dios lo escucha a través de una imagen, a través de un ídolo, a través de una escultura. Y cuando se le ha predicado a muchas de estas personas que han estado esclavizados, hermano, en la idolatría, y cuando le han hablado la palabra de Dios, que la Biblia dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, muchos han dicho, la verdad yo no sabía eso. O sea, lo hacen por ignorancia. Pero todo pecado Dios, acá le dice, mira, Dios ya, está bien. Ahora está pasando por alto los tiempos la ignorancia. Pero ¿saben qué cosa? ¿Sabe qué? Ahora sí manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se da cuenta? Así que este no es un criterio mío, esto no es una ordenanza mía, este es un mandato de parte de Dios. Es Dios, hermanos amados, quien ha ordenado que todos los hombres que se arrepientan. Mire, cuando Jesús vino, hermano, y empezó su ministerio, Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él dijo claramente, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que yo he venido para hablarles a los pecadores que se arrepientan. Mire, el hombre que está lejos de Dios, el hombre que practica el pecado, está enfermo espiritualmente. El pecado es como una enfermedad espiritualmente para Dios. Y Dios quiere dar la medicina al pecado. Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse. Vayamos a lo que dice el libro de Mateo. Mateo, gloria a Jesús, 9:13. Vayamos a lo que dice Mateo 9:13. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice así. Y pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Pero mi pregunta es, ¿habrá algún justo en la tierra? No. Jesucristo, cuando Él usaba los términos, Él tenía sabiduría, hermano. Él, cuando daba un mensaje, porque la gente en aquellos tiempos, los religiosos, que se creían justos, se creían, hermanos, pulcros, se creían limpios, como hoy en día mucha gente, que porque profesa una religión, ya se creen los más santificados. Y no es así, así eran los fariseos. Entonces Jesucristo tenía que confrontar todas esas situaciones. Le dijo claramente, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como diciéndole también a ellos mismos, ustedes también son pecadores, así que ustedes no son justos. Por más que tengan sotana blanca, por más que dicen que profesan una religión, alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo le dijo esto a los fariseos, hermano. Vamos a leer unos versículos antes. Vamos a ver, hermano. Versículo 11. Mateo capítulo 9, versículo 11. Dice así. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué es lo que estaban viendo los fariseos en Jesús? Que Jesucristo comía con los pecadores y también con los publicanos. Y eso a ellos lo llevó a que se originara una murmuración, una crítica. Entonces, al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le decía, ustedes también tienen que arrepentirse, porque no tienen misericordia, ustedes no son justos, ustedes están enfermos también espiritualmente.
Así que, hermano, es necesario, por orden de Dios, que todos los hombres se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 5:32. Vamos a ver lo que dice Lucas, el capítulo 5, el versículo 32. Bendito sea el nombre del Señor. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, amigos, cómo nuestro Jesucristo llamó a quienes? A los pecadores, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermano, hay que entender esto, que cuando alguien predica el evangelio, uno tiene que hablarle a la gente que tiene que arrepentirse. Hoy ya no se predica esto. Hoy muchos, hermanos, están usando el evangelio como si fuera una empresa, como si fuera un medio, hermano, de ganancia, como si fuera un negocio. Por eso que hay que tener bastante cuidado, porque se están levantando falsos cristos, falsos predicadores, falsos profetas, falsos ungidos por ahí, que usan el evangelio, hermano, para sacar plata, para sacar dinero. Jesucristo jamás hizo eso. Jamás Jesucristo, hermano, que cuando Él empezó su ministerio, Él no llamó a la gente para que hagan un pacto con Dios y si tú ofrendas tanto, Dios te va a cuadruplicar. Jesucristo no hizo eso. El mensaje de Jesús fue, ¿sabe qué cosa? El arrepentimiento. O sea, fue el mensaje central predicado por nuestro Señor Jesucristo. También, hermano, fue predicado incluso por los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, hermano, también predicaron acerca del arrepentimiento. Juan el Bautista predicó de arrepentimiento. Los apóstoles, los discípulos, hermano, predicaron de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando uno habla de arrepentimiento, uno tiene que hablar a la gente, hermano, de su pecado. Cómo ellos están viviendo. Hoy no. Hoy no, hermano. Hay predicadores que se han vuelto tan blandengues que tienen miedo de decirle a la persona que se arrepientan. Por eso que no hay un cambio. Por eso que muchos, cuando dicen que están yendo a una congregación, no han cambiado. Siguen viviendo una vida como se le da la gana. ¿Sabe por qué? Porque los líderes no le dicen que se arrepientan. Que si antes practicaban el adulterio, ya no tienen que adulterar. Que si antes se emborrachaban, ya no tienen que emborracharse. Que si antes, eran unos brujos, unos espiritistas, unos idólatras, unos mentirosos, ya no tienen que practicar eso. Tienen que arrepentirse. Eso implica arrepentimiento, hermano. Dejar el pecado, dejar la maldad, dejar de hacer lo malo. Vayamos, hermano, a algunos pasajes en el libro de Mateo. Vamos a ver cómo Juan el Bautista empezó, hermano, a hablar en primer lugar del arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, vamos a ver, hermano, capítulo 3, versículo 1 y 2 también. Dice la bendita palabra del Señor así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta? Juan era directo, de frente, iba a la yugular, hermano. Él no venía con rodeos, no decía, ¿sabe qué? El Dios que nosotros servimos, el Dios que creó los cielos y la tierra. Si usted quiere ser bendecido, prosperado, haga un pacto con Dios, traiga su dinero. No decía eso Juan. Como hoy en día muchos charlatanes mentirosos, que me atrevería a decir, hermano, que esos no son gente de Dios.
son unos hijos del diablo, que el diablo los usa, hermano, para engañar, para llevar un mensaje persuadiendo a las personas, hermano, a que ofrenden, a que traigan su dinero y Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir. En ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar que los apóstoles hicieron eso. No, ni Jesús. Cuando los apóstoles, hermano, empezaron a predicar, ellos empezaron de frente: arrepiéntanse. Le hablaban de Jesucristo. Le hablaban, hermano, del perdón de los pecados, que tienen que arrepentirse. Como estamos viendo acá, Juan el Bautista dice que él vino en el desierto predicando, ¿qué cosa? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8 dice, versículo 7, Mateo 3:7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A quién le decía esto Juan? A los fariseos, a los religiosos de aquellos tiempos, que eran unos hipócritas, hermano. Y él le dice: ustedes son una generación de víboras, es una generación de mentirosos, de hipócritas, engañadores. Tienen que arrepentirse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No finjan ser personas consagradas, no finjan ser personas temerosas de Dios. Ustedes son unos hipócritas, son una generación de víboras y tienen que arrepentirse. Hoy también, hermano, hay muchos que dicen que son católicos, apostólicos romanos, que van, hermano, los domingos a la misa, y luego, hermano, salen ¿a qué? A pelear con sus esposas, siguen siendo los mismos borrachos, siguen siendo los mismos adúlteros, siguen pecando, siguen emborrachándose, hasta con el cura se ponen a pecar. Y también hay algunos que dicen que son cristianos, hermano, que incluso, hermano, se identifican que pertenecen a la denominación o concilio más grande del Perú y del mundo. Incluso algunos dicen que tienen cargo, pero sin embargo, hermano, son unos irrespetuosos, son unos mentirosos, calumniadores, que paran en peleas, en contiendas. A ellos Jesús y también Juan el Bautista le dijo: generación de víboras, hipócritas, arrepiéntanse. Por eso, hermano, la palabra de Dios es dura, pero es la verdad. El hombre tiene que arrepentirse y saber conocer qué cosa implica el arrepentimiento. Ya les he estado diciendo, hermano, que esto no es algo que se nos ocurre a nosotros los cristianos de hablar del arrepentimiento. No, este es un mandato de parte de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora a Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 17. 4:17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista, también Jesucristo lo predicó. Había un mismo espíritu. Hablaban, hermano, el mismo idioma. Traían el mismo mensaje, porque era un mensaje de parte de Dios. Cuando hay un mensaje de parte de Dios, una enseñanza de parte de Dios, hermano, siempre hay coincidencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que como pastor, yo tengo que denunciar, hermano, a aquellos que no están predicando el arrepentimiento, sino que están hablando otras cosas. Le están prometiendo a mucha gente, alabado sea el nombre del Señor, otras cosas, pero no le están diciendo que se arrepientan. Jesucristo acá muy claramente, hermano, él también empezó a qué cosa, a hablar desde el arrepentimiento. Vayamos a lo que dice ahora, hermano, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Note esto, Lucas capítulo 24, bendito sea el nombre del Señor, versículo 46 y 47. Y le dijo: así está escrito,
Lucas 24, 46. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿A quién le dijo esto Jesús? A sus discípulos. Le dio a conocer que tienen que predicar, hermano, o que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, en todo el mundo, hermano. Y nosotros seguimos esa línea. Muchos me han dicho, ya les he dicho hace un momento, me han cuestionado, ¿por qué usted habla tanto de arrepentimiento, Pastor Emilio, hermano Emilio? Porque ese es el mensaje de parte de Dios. Yo no puedo cambiar el mensaje. No puedo y tampoco debo de cambiar el mensaje. El mensaje es el mismo. El mensaje que habló Cristo, también, hermano, bendito sea el nombre del Señor, tengo que seguir predicando. El mismo mensaje acerca del arrepentimiento. Y acá lo vemos, hermano, que los discípulos también siguieron esa línea. Es por eso que acá, por la misericordia y la gracia de Dios, yo sigo enseñando, sigo compartiendo este mensaje. Ahora, si hay algo, hermano, que yo he aprendido, si hay algo que he aprendido de mi pastor que fueron, ellos me hablaron, hermano, que tengo que seguir esa línea, que tengo que seguir ese mensaje acerca del arrepentimiento. Vayamos a lo que dice acá en el libro, Gloria a Jesús, de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés? El arrepentimiento. Entonces eso nos da a entender, hermano, de que tanto Juan el Bautista, Jesús, los discípulos, y en este caso ya Pedro en la faceta como apóstol, predicaron el mismo mensaje, el arrepentimiento. Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, aquí le está hablando, hermano, a la multitud, no solamente al pueblo de Israel. Ese mensaje sí fue en el pueblo de Israel, pero allá había multitud de personas de diferentes naciones, porque habían hecho peregrinación para celebrar esa fiesta del día de Pentecostés que se estaba celebrando en aquel día. Y allí, hermano, ante la multitud de muchos extranjeros, Pedro, hermano, les habló acerca del arrepentimiento. Y ahí se convirtieron como 3,000 almas, que por cierto no solamente fueron judíos, sino también gente extranjera. Entonces, hermano, no debemos de cambiar el mensaje. El arrepentimiento es un mandato, es ordenado por Dios para todos los hombres. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Gloria sea el nombre del Señor. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Se da cuenta? Nuevamente, una vez más, Pedro hablando del arrepentimiento. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. ¿Se da cuenta? Nuevamente acá el apóstol Pablo hablando acá a la iglesia de Tesalónica, a la multitud de Tesalónica, perdón, a la gente inconversa, a la gente que estaba totalmente entregada y esclavizada en la idolatría. ¿Qué le dice? Que se arrepientan. Entonces, hermano, hoy estamos aprendiendo esto. Bendito sea alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, sabemos de que el arrepentimiento fue predicado por los profetas del Antiguo Testamento, por Juan el Bautista, por nuestro Señor Jesucristo, por los discípulos y también por los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo que produce en la vida de una persona cuando se arrepiente? O sea, el arrepentimiento envuelve un cambio de qué, hermano. Para empezar, de nuestra mente. Una persona que se ha arrepentido, hermano, ya no piensa igual. Había una renovación en su mente. Estoy hablando de los que se han arrepentido. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, hay un cambio de qué? De mente. Mateo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, el versículo 28 y 29. Dice la bendita palabra del Señor así. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Qué dijo primeramente aquel joven? Dijo: No quiero, padre. Cuando el padre le ordenó: No quiero. No quiero. Pero después, ¿qué dice? Se arrepintió. ¿Qué es lo que pasó? Un cambio de mente. Así también, hermano. Así también, cuando el hombre se arrepiente, hay un cambio de mente, hay un cambio de pensamiento. Tú ya no piensas como antes pensaba. Antes pensaba cosas malas, porque tu mente estaba prácticamente esclavizada en hacer lo malo. Pero ahora ya no. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha hecho un cambio en tu vida. Mire, yo recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, Dios sabe en el pecado que yo practicaba. La verdad, tenía 24 años y medio, próximo a cumplir 25 ya, todavía joven. Y mi pensamiento eran pensamientos malos y tantas cosas. Pero cuando entregué mi vida al Señor, me arrepentí y entregué mi vida a Cristo, inmediatamente todas las cosas que yo antes deseaba, practicaba, no quería hacerlo. Ya no, le tenía, por ejemplo, la cerveza le tenía asco. Hacer cosas malas ya no, en mí había un cambio. Y mis amigos de aquellos tiempos, que yo decían que eran mis amigos, me decían: ¡Oye, te han lavado el cerebro! Y la verdad yo le decía: en verdad que sí me han lavado el cerebro, porque tenía la mente cochina, la mente sucia. Porque la palabra de Dios cambia, hermano. La palabra de Dios, cuando el hombre se arrepienta, tienes otro pensamiento, ya no de hacer lo malo, sino de hacer
lo bueno. O sea, el arrepentimiento envuelve a un cambio ¿de qué? De nuestra mente y también de nuestros corazones. Según de Corintios, capítulo 7. Según de Corintios, capítulo 7. Gloria sea el nombre del Señor. Versículos 9 y 10 dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, que dice, produce muerte. Mire, y es verdad, porque cuando a mí me hablaron del Evangelio, me hablaron del arrepentimiento, y Dios empezó a tratar con mi vida, el Espíritu Santo comenzó a obrar en mi corazón, y yo decía, es verdad lo que dice el predicador, es verdad. Y yo sentía un dolor en mi corazón, no un dolor físico, sino me sentía mal de las cosas malas que había hecho, y una tristeza en mí, y esa tristeza me llevó a un quebrantamiento. Sentí un dolor, pero ese dolor me produjo, hermano, arrepentimiento. Y decía entre mí, pero ¿qué cosa he hecho? Tan ciego he estado en hacer todas estas cosas malas. Yo no paraba de llorar. Todos los días cuando me congregaba, hermano, lloraba y lloraba por todo el mal que había hecho. Tanto, hermano, a mucha gente, y también habiéndole fallado a Dios. Hay un cambio, hermano, hay un cambio de pensamiento y también en el corazón. Isaías, capítulo 57. Isaías, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 57. Vamos a ver, Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Se da cuenta? Cuando un hombre, hermano, se arrepiente y se quebranta delante de Dios, se humilla delante de Dios y le dice: Señor, perdóname, perdóname, Padre, por todo el daño que he hecho y por todas las cosas malas que he hecho. Perdóname porque te he ofendido, Padre, te he ofendido. El que se arrepiente de corazón, hermano, siente eso, que hay un cambio, ya no tiene esas cosas malas. De repente ha practicado algo malo, hermano, pero cada vez que quiere hacerlo, de repente tiene tentaciones, tiene luchas. Hay algo dentro de su corazón que le dice: no, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué, hermano, eso pasa? Porque esa persona se ha arrepentido. Ahora, hermano, hay un cambio de voluntad, hermano. Ya no hace su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá vemos, hermano, el caso del hijo pródigo. Hubo un cambio de voluntad. Gloria a Jesús. Hubo un cambio, hermano, de voluntad, porque lo que estaba haciendo él, habiéndose gastado todo el dinero,
todo lo que su padre le dio como herencia, se lo había malgastado. Había hecho su propia voluntad. Como hoy en día mucha gente, hermano. Mucha gente que no conoce a Dios, vive de acuerdo a su manera, vive de acuerdo a su propia voluntad. Hay gente que dice, no se metan en mi vida, es mi vida, no se metan. Mire, yo he escuchado a mujeres, que incluso tanta es la concupiscencia, tanta es la maldad y las cosas malas que tienen en su corazón, que han llegado incluso hasta adolescentes a rebelarse con su papá y su mamá y le han dicho, mamá, no te metas en mi vida, es mi vida. Además, es mi cuerpo, yo puedo hacer mi cuerpo con lo que sea la gana, es su propia voluntad. Además, ya tengo mi edad. Así que mamá, incluso hay alguna que le dicen a la mamá, que no te acuerdas cuando tú eras ternera, por favor mamá, yo también quiero hacer mi vida, déjame gozar, déjame experimentar. Bueno, pues si fracaso, me levantaré, voy a aprender. Esa es la persona que hace su propia voluntad. Pero la voluntad de Dios es otra cosa. La voluntad de Dios, hermano, es que todos andemos en obediencia, en santidad. Cuando yo me arrepentí, hermano, entonces le dije, Señor, de ahora en adelante, ayúdame a hacer tu voluntad. Aquel joven se dio cuenta que lo que estaba haciendo, hermano, no era correcto, que él estaba haciendo su propia voluntad, pero recapacitó y se humilló, se arrepintió, hermano. Y ahora sí, hermano, empezó a hacer la voluntad de su Padre. Muy bien, hermanos, voy a dejarlo ahí nomás. Dios mediante, el día de mañana estaré continuando con la tercera parte del arrepentimiento. Tal vez mañana termine, no lo sé, o de repente pasado mañana. Espero que compartan esta enseñanza acerca del arrepentimiento. Gracias a todos ustedes, no se olviden de compartir. Quiero saludar a mi promoción Frank More, Dios lo bendiga, y también a nuestra hermanita amiga Ruth Amaya. Dios lo bendiga. Quiero hacer una oración por usted. Gracias por sintonizar este programa Hablando con las Escrituras. Padre, te doy gracias en esta noche por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos haces ver nuestra condición, cómo estamos andando delante de ti. Padre, enséñanos a hacer tu voluntad y tu buen espíritu nos guíe por camino de rectitud, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres mi Dios, Padre. Decía tu siervo David, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo haga la obra en cada vida. Allí, hermano, amiga, si tú no te has arrepentido, si tú todavía no te arrepientes en esta noche, hazlo allí. Dile, Señor, perdóname. Señor, ayúdame de ahora en adelante a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, Padre. Te lo suplico, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Muy bien, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Ahora sí, se despide su hermano amado en Cristo y amigo, Pastor Emilio Ruiz Cervantes. Dios lo bendiga.